¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Hago Noticias por Metro para todo el país. Lo hablábamos en el avance a lo largo de la semana que va con nosotros alguien que conoce realmente la problemática y la situación del campo argentino, que es el diputado nacional Carlos Brown. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, gracias por tiempo, la invitación. No, tanto tiempo amable. que nos conocemos y Así realmente es, creo que fueron muy pocas las veces que te tuve en televisión. Es la primera vez. Sí, señor. Más allá que sos un hombre de televisión, porque trabajas en los medios también. Yo te presentaba ahí, cuando hacíamos la presentación o el avance del programa, como uno de los, digamos, conocedores más del tema agropecuario, más que fuiste ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires en la época del doctor Duhalde. Un tema de la producción y un tema del campo que en definitiva pasan los años y no se arregla la situación del campo. O sea, los gobiernos, no sé si le escapan, este último ha sido prácticamente para ellos un enemigo el campo. Los ha castigado de entrada y fíjate lo que pasó del 2008 en adelante. ¿Qué le queda al campo a todo esto, Carlos? Lo que pasa es que hay como un absurdo, ¿no? Que no se entiende, porque si hay algo que los gobiernos necesitan es que el campo funcione. Y los gobiernos viven gracias al campo y deberían vivir muchísimo mejor, y toda la población y todos nosotros, si al campo se le diera el lugar que corresponde y al mismo tiempo se agregara a la producción del campo todo el valor agregado que es absolutamente posible, que el mundo nos está pidiendo. Pero en cambio de eso, la pelea, este enfrentamiento que vos estabas señalando, absurdo, sin nefasto, sentido, diría, ¿no? Ideologías perimidas, conceptos de hace 40, 50 años atrás, oligarquías inexistentes. A algunos le queda el apellido nada más, ni los campos. Pero por favor, mira. Lamentablemente, ¿no? Porque bueno, fueron cosas que pasaron. A partir de Vélez Sarsfield, la eliminación del mayorazgo, el sistema sucesorio, desaparecieron. Las grandes familias tenían 10 hijos y partían sus campos en 10, que a su vez partían después en otros 10. Y por supuesto ahora existen algunas empresas importantes, desde ya que existen. Muchas de ellas amigas del gobierno, inclusive que se benefician con el gobierno, pero el gobierno hace una separata. Cuando quiere, digamos, acomodar alguna cosa, la arregla con los grandes y no con los pequeños y medianos. Los pequeños y medianos le da un cuento, una mentira, que en definitiva termina siendo eso, un absurdo, ¿no? Como ahora, por ejemplo, este tema de la devolución de las retenciones, hay que hacer toda una historia y que la cantidad de artículos y de papeles que hay que llenar. Sí, y que es solamente hasta el que tiene 700 toneladas, y empieza con el de 100. Bueno. Lo que pasa es que a lo mejor todos estos discursos y todas estas puestas en escena son para hacer ver que de alguna manera algo se le está dando al sector y realmente absolutamente nada. Pero fíjate, la presidenta, en uno de sus viajes por China, manifestó que la Argentina está en capacidad de alimentar a 500 millones de habitantes, cosa que se quedó corta. Estamos en capacidad de alimentar 800 millones de habitantes, y en este momento 400. Con el grave inconveniente que en una población de 40, cuidando la mesa de los argentinos, está lleno de pobres y marginados. Sí, gente que está revolviendo los tachos de basura en la puerta de los restaurantes. O sea, que algo funciona mal. Algo no funciona mal. Bueno, pero cuidando la mesa de los argentinos y dando de comer a los 40 millones de argentinos, podemos darle de comer aparte a 800 millones más. ¿Por qué no se hace? Porque no hay una política vinculada con la agroindustria, porque no hay un acompañamiento del sector productivo. ¿Pero eso qué es? A ver, Carlos, ¿no es un acompañamiento porque no se conoce o a lo mejor porque es una, no sé si llamarlo venganza o en detrimento de lo que fue el 2008? Es una mezcla de un poco de todo. Hay ignorancia. ¿Pero te parece, con todo lo que ha ingresado por parte del campo, que haya ignorancia en el año 2015? ¿Sabes lo que pasa? No están vinculados con los ámbitos de la producción. Son gente que, sobre todo las estructuras políticas que actualmente nos conducen, están vinculados con otro aspecto, que es la renta, las cuestiones burocráticas, pero yo creo que ninguno de ellos ha pagado jamás una quincena, ni jamás sabe lo que es la problemática del campo, que por ahí llueve demasiado o por ahí no llueve nada, o que por allí hay una problemática muy seria con el transporte y sus costos, o todo lo que hay que pagar para que te quede algo. FADA tiene un trabajo muy reciente que dice que de 100 pesos que salen del sector agropecuario, 88.5 se lo queda el Estado nacional, provincial y municipal.
Y esto efectivamente es así. La tasa vial que cobran hoy en día las municipalidades para no para tocar hacer nada. Nada. Nada, es lamentable, ¿no? El estado de los caminos. Y todo eso es como que hay una vaca lechera, todo el mundo sacándole pero leche. termina a veces, ¿no? No, y no le dan de comer. No le dan de comer. Entonces son cosas brutales que hay que concluir. El día que en este país venga un presidente que tenga el concepto de la producción, pero lo tenga el concepto, digamos, en todo el sentido, de darse cuenta de que por allí se solucionan los grandes problemas del país. Donde hay producción, se soluciona la cuestión del empleo, de la salud, de la educación. Porque todo eso se resuelve a partir de cada uno. No es necesario que el Estado esté resolviendo cosas que generalmente resuelve mal. Ahora, el problema, Carlos, que en tantos años este tema se habló, es tan recurrente de la producción, de lo que el campo, del estancamiento. Sabemos lo que fue en el 2002, 2003, 2001, cuando también los precios internacionales eran excelentes, pero cómo el campo rápidamente dio vuelta. ¿Por qué tanto tiempo y no cambia? La política está vinculada con los grandes centros urbanos. Tenemos cada 2 años elecciones y entonces los dirigentes políticos quieren quedar bien con los grandes centros urbanos y entonces desmerecen todo lo que es el sector, digamos, rural. Creen que quedando bien con los centros urbanos desde el punto de vista de la masa electoral resuelven la problemática y entonces cada vez hay mayores acompañamientos sin sentido, y con esto yo no quiero que se crea que uno está propiciando que aquel que realmente lo necesita pierda los acompañamientos, sino que estoy hablando de una cantidad de acompañamientos sin sentido más la temática de la corrupción, que es un cóctel entre lo indebido, lo que se hace mal por negligencia o por ignorancia, más la corrupción, pues un cóctel molotov tremendo, que solamente la Argentina aguanta, No creo que otro país aguantara las cosas que uno se va enterando día a día, los negocios, las componendas, la plata que está afuera. Hay 140... ¿Todo eso fue siempre? Todo esto hace tiempo que se viene hablando, discutiendo, corrupción, trapisondas, engaños. ¿Por qué? Pero nunca existió de una manera tan fuerte este nivel de enfrentamiento del gobierno con los sectores productivos. O mejor dicho, de la confrontación por la confrontación misma, que ahora está llegando incluso a los trabajadores. El último discurso de la presidenta planteó la pelea entre los trabajadores de salario relativo con los trabajadores de salario bajo, y los enfrentó, dijo que estos trabajadores de salario relativo, que pueden cobrar 20, 25 mil pesos y que después les quedan 15 o 16 sacándole todas las cosas, eran oligarcas y que debían acompañar a estos otros que ganaban 5.000. O sea, ya el enfrentamiento es total, como política de acción de gobierno. A lo mejor es parte del armado de su política. Pero por supuesto. Tengo que presentar el programa. Después vamos a hablar al margen de esto. Carlos Braun es diputado nacional por el partido FE. Como les decía, fue ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco, porque se conocieron algunos datos que, a pesar de todo esto, tiene una imagen positiva muy alta la Presidenta de la Nación. Vamos a hablar también del tema hidráulica, que debes conocer mucho, porque las obras no se hacen cuando se tienen que hacer. Todo el mundo se desespera cuando está lleno de agua los campos, pero nunca se avanza. Ahora hay que hacerlas, hay seca. Por eso. Presento el programa y seguimos conversando con el diputado nacional Carlos Braun. Ya volvemos.
Bien, estamos regresando de la presentación del programa, seguimos conversando con el diputado por el Diputado Nacional por el Partido Fe, Carlos Brown. Carlos, lo decías antes de ir a la presentación del programa, ahora hay que hacer las obras. Digo, hay una sequía en la cuenca del Salado tremenda, muchas zonas están muy necesitadas de agua, después viene todo el agua de golpe y todos los funcionarios, todo el mundo se pone loco y pero no hacen nada. Claro, pero a vos y a mí y a todos los que circulamos nos sacan un porcentaje de la nafta y del combustible en general para un fondo hídrico que recauda una cantidad muy importante de millones de pesos, de los 3.000 millones de pesos al año, y que en este momento no está siendo utilizado. Ya el año pasado hubo problemas con respecto a esto, y que uno de los trabajos que se deberían hacer están vinculados con el Master Plan de la Cuenca del Salado, que fue aprobado allá por el año 97-98, que tiene como financiamiento precisamente... ¿Estabas en funciones en la época vos? Yo estaba en funciones, lo trabajé, yo no empecé a trabajar este tema